Estábamos con el profesor Víctor Manuel Elías Miranda. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla y es maestro en estudios asiáticos y africanos con su especialidad en China por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como docente en esta universidad y en otras universidades del estado de Puebla. Sus temas a tratar corresponden a Asia Oriental y es el tema que vamos a tratar hoy en día, que es la situación en Hong Kong. Hong Kong, bueno, China si bien nunca fue colonizada enteramente por los europeos, pero sí se dio algunas plazas o partes de su territorio y la más importante de todas pues fue Hong Kong, que fue colonizada por los británicos y que en 1997, si no mal recuerdo, regresa a la República Popular China, a pesar de que los británicos nunca la quisieron dejar ir. Y China establece tanto con Hong Kong como con Macao, tengo entendido, el sistema de Un país, un dos país, sistemas. dos sistemas. Actualmente la situación está llena de tensiones y hay muchas causas. Está la injerencia china, la situación de los derechos humanos, la población hongkonesa no quiere entrar de lleno al país, entonces no sé, profesor, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Qué es Hong Kong? ¿Cómo ha trascendido históricamente? Sí, bueno, efectivamente, como bien mencionas, China, durante este proceso que fueron las guerras del opio y todo lo que vino después como repercusión, el famoso siglo de la humillación, si bien no fue colonizada completamente, sí perdió soberanía en partes importantes de su territorio, ¿no? Entonces, parte de esta humillación que sienten los chinos de haber sufrido por parte de las potencias colonialistas es justamente en el terreno de la soberanía. Por lo cual, la soberanía va a ser un elemento muy importante para la República Popular China en cuanto se establece en 1949. Inmediatamente el Partido Comunista se apresura en dejar definidas todas las fronteras de China, tratar de resolver los conflictos fronterizos, por ejemplo, con la Unión Soviética. Viene al siguiente año, en 1950, la ocupación militar de Tíbet, ¿sí?, para impedir que ese territorio se fuera a separar de China. Y también hay acciones de reivindicación soberana sobre el territorio de Xinjiang, donde hay una población musulmana. O Cachemira, por ejemplo. En Cachemira también hay una guerra con India en 1962, etc. Entonces, las cuestiones territoriales van a ser importantísimas y primordiales para la China ya comunista, ¿no? El tema de Hong Kong siempre fue muy sensible, al igual que el tema de Taiwán. Sí, el tema de Taiwán sigue siendo una cuestión que prioritaria para la política exterior de China, que no se ha resuelto. El tema de Hong Kong se resolvió cuando se dieron las negociaciones entre Gran Bretaña y China, justamente, ¿no? Va a ser a mediados de los 80 cuando comiencen a negociar. Estaba Margaret Thatcher en el Reino Unido y Deng Xiaoping era el líder de la República Popular China. Y es Deng Xiaoping justamente el que propone este principio de un país, dos sistemas para hacer avanzar las negociaciones en cuanto al tema de Hong Kong. Y de hecho se propone el mismo principio para negociar con relación a Taiwán, ¿sale? Es decir, que Taiwán regresara también a la soberanía de China basado en esta fórmula de un país, dos sistemas. El reconocimiento. Pasó con Macao, y con Macao, que Macao se regresó 2 años después, en 1999, ¿sale? Entonces, a partir de ese momento, Hong Kong y Macao se conforman como regiones administrativas especiales, no son provincias de China, sino regiones administrativas especiales. Y en el caso de Hong Kong, que es de lo que platicamos en este momento, se estableció este estatus por 50 años, ¿sale? Es decir, que ese periodo va a vencer en el año 2047. En 2047 ya Hong Kong pasa completamente, ¿sí?, a ser parte de China, ¿sale? De ahí que los hongkoneses estén actuando de esta manera un tanto en defensa de su identidad, una identidad hongkonesa que consideran diferente a la identidad china. Porque además se ha visto en estos, particularmente en los últimos 10 o 15 años, que ha habido una mayor injerencia del Partido Comunista Chino en las situaciones políticas propias de Hong Kong, en las situaciones internas de Hong Kong,
¿sale? Y eso evidentemente no le gusta a los hongkoneses porque viola este principio de un país, dos sistemas. Decía una autora con la que tomé clases en el Colmex, la doctora Marisela Connelly, Ajá. que fue a China, a Hong Kong recientemente, y hace 15 años las librerías y las bibliotecas tenían libros. Y ahorita, una por una, han ido desapareciendo. Claro, porque China ha extendido sus acciones de censura también a Hong Kong. Pero eso evidentemente viola pues esta negociación por la que se le había regresado Hong Kong a China. Y ya no es la primera vez que suceden este tipo de protestas. Podemos mencionar, por ejemplo, la revolución de los paraguas de hace 5 años, en 2014, donde viene una reforma electoral por parte de China que los hongkoneses consideraban los perjudicaba en el sentido de que habría una mayor injerencia de los chinos en los asuntos de Hong Kong, ¿sale? Y entonces los hongkoneses se levantan en contra de eso. Claro que esos levantamientos no han tenido el alcance, la gravedad social que tienen las protestas de hoy en día. Porque de alguna manera yo considero que los hongkoneses están viendo que se les acaba el tiempo. O sea, digamos que el tiempo límite es 2047, ¿no? Y en 2047 no va a haber nada que hacer ya en esos términos, exactamente, ¿sale? Ya no habrá nada que hacer. Ok. ¿Cree usted que hay injerencia extranjera de parte de Occidente o de algún país de la región? Es lo que de alguna manera manejan los chinos también, ¿no? El Partido Comunista ha mencionado una especie de injerencia. Más que nada estadounidense, creo. Más que nada estadounidense, como una manera de desestabilizar a China. Por eso China también ha sido extremadamente cauta para actuar en cuanto a Hong Kong, porque inmediatamente comenzaron a surgir, sobre todo cuando se veía que se prolongaban las manifestaciones y que no terminaban, comenzaron a aparecer argumentaciones esperando un nuevo Tiananmen en Hong Kong, ¿no? Y evidentemente se iban a apresurar a condenar al régimen represor chino, etcétera, etcétera. Un tanto minar la imagen de China al exterior. Esta injerencia no se ha comprobado, ¿sale? No puedo decir que no pueda suceder, que no se pueda hacer, pero finalmente no se ha comprobado del todo. Y pero yo considero que es más una situación de los hongkoneses de defender un tanto su autonomía, su autonomía interna, ¿no? En general, China tiene demasiados problemas porque lo que usted mencionó en la provincia de Xinjiang, igual es un caso muy particular. Y luego está Cachemira, y luego están las islas Senkaku. Sí. Y luego está Tíbet. Y la situación en el mar de China del Sur, en términos generales, es muy conflictiva. Y el problema de Taiwán, que sigue siendo uno de los focos de mayor tensión en todo el mundo, ¿sí? Porque por cualquier motivo puede estallar un conflicto entre China y Taiwán y por ende Estados Unidos, porque Estados Unidos está de alguna manera garantizando la seguridad de Taiwán. Entonces, es posible que Estados Unidos, en caso de que China intentara invadir y anexarse Taiwán, la intervención estadounidense. Entonces es un punto de mucha tensión, de mucho conflicto. Finalmente, en el estrecho de Taiwán hay armas, tanto de un lado como de otro, apuntándose directamente y además listas para ser utilizadas en cualquier momento, ¿no? Oiga, y retornando al tema de Hong Kong con las protestas y sus repercusiones, ¿cuál sería el futuro del proyecto de un país a dos sistemas que mantiene China actualmente? Es justamente lo que están defendiendo los hongkoneses, porque los chinos de alguna manera han tratado de anular ese proyecto, ¿no? Teniendo una mayor ingeniería. Y las protestas se dan ahora en contra del gobierno hongkonés, porque es un gobierno, un ejecutivo en Hong Kong muy cercano a Pekín, ¿sí? Y de alguna manera actuando según los intereses de Pekín y afina a Pekín. Por eso las protestas se dirigen en mucho a ese gobierno pro-chino que hay en Hong Kong. Entonces, las protestas son justamente para salvar ese proyecto que se estableció a partir del principio de un país, dos sistemas, ¿sale? Los chinos buscarán, en la medida de lo posible, ir anulando ese proyecto
ir minando la autonomía de hongkonesa, porque es justamente lo que ha hecho en los últimos años. ¿Cree usted que lo logre? Porque China no es un país que se rinda tan fácilmente. No. Y es un país además que no cede. Es decir, no va a ceder. Y no va a ceder sobre todo en cuestiones de soberanía. No va a ceder nunca en cuestiones de soberanía, ¿no? Por ejemplo, Taiwán nunca va a ser independiente, porque China nunca va a permitir eso. El Tíbet nunca va a ser libre, ¿sale? Etcétera, etcétera, ¿no? Y seguirá reafirmando su soberanía sobre Xinjiang y todo esto, ¿no? La región de Aksai China y en Cachemir, etcétera. Y en cuestión de Hong Kong, sí ha sido probablemente muy difícil por parte de China actuar en este caso, porque la situación en sí es bastante compleja, ¿no? De alguna manera quiere reforzar su autoridad, ¿sí?, en Hong Kong, demostrar cierta dureza en Hong Kong, porque tampoco puede demostrar debilidad, porque entonces pueden darse levantamientos al interior de China. Un efecto Sí, dominó. es un efecto dominó. Es decir, si el Partido Comunista no muestra dureza en cuanto a las protestas en Hong Kong, ahí viene una actuar por parte de toda la estructura de censura de China para impedir que toda esa información vaya hacia la China continental, ¿no? Pero sí puede haber o generarse una cierta percepción de debilidad por parte del liderazgo chino, y eso no lo puede permitir. Entonces, es una situación bastante compleja incluso para el Partido Comunista Chino. ¿Cómo manejar esa situación de Hong Kong? ¿Actúo para reprimir y acabar con las protestas de tajo? ¿Sí? O qué hacer para que eso finalmente no se convierta en un factor de desestabilización mucho más grande, ¿no? Es bastante compleja la situación que está viviendo China ahorita. ¿Hay algún otro factor que usted considere que incida dentro de las manifestaciones en Hong Kong? Llámese medios de comunicación, nacionalismo, etcétera. Es sobre todo la cuestión, sí, un cierto nacionalismo, sí, que finalmente opera en esta cuestión identitaria de Hong Kong, ¿sale? En cuanto a los medios de comunicación, pues también hay unos que se consideran o que se han considerado pro-chinos, etcétera. Es decir, que la injerencia de China también se ve en este tipo de medios, y por eso la población ha salido a las calles, ¿no? Pero es finalmente por una defensa de su estatus, de su autonomía y de su identidad, porque a pesar de que son chinos, no se identifican con los chinos continentales, ¿sale? Y ese es justamente lo que quieren dejar muy en claro. Somos chinos, nos sentimos chinos, pero también somos hongkoneses, ¿no? Una identidad aparte. Una identidad completamente diferente, ¿no? Y están actuando para defender esa identidad y para defender esa autonomía que va de la mano con esa identidad, ¿no? De alguna manera. Entre los manifestantes participan todos los sectores de la población, jóvenes, adultos. Principalmente jóvenes, son principalmente jóvenes los que han salido a la calle, no tanto adultos, pero sí ha llamado la atención en que han sido manifestaciones multitudinarias. Ya van ahorita por la 23ª semana, es decir, ya van varios meses, y no cede, además sigue siendo un movimiento fuerte. Y mientras más hay represión por las autoridades hongkonesas, más la gente se manifiesta. Y además han sido manifestaciones bastante violentas, ¿sale? Entonces, sí es un punto de inestabilidad dentro de China, no solamente dentro de Hong Kong, sino dentro de China es un factor de inestabilidad. Y finalmente también se dan en un momento de cierta inestabilidad regional, en un contexto en el que hay muchas tensiones también regionales, ¿no? Que rodean a China, efectivamente, ¿no? Entonces, la situación, por todo eso, es bastante compleja. Oiga, y a manera de concluir, en su opinión, ¿cuál es el futuro próximo para Hong Kong?
¿Cuáles son los escenarios que se presentan? Yo no veo que Hong Kong, es decir, en estos años seguirá ocurriendo hechos justamente que defiendan esa autonomía hongkonesa. Es difícil incluso predecir qué es lo que va a suceder con este movimiento, si finalmente se va a apagar o lo van a apagar las autoridades chinas y hongkonesas, o va a seguir, y si sigue, qué es lo que va a pasar, es decir, se va a crecer de tal manera que la situación se va a volver insostenible para China y a nivel regional. Es un poco difícil predecir lo que puede pasar. Lo que te puedo decir es que las protestas no van a ceder ahorita hasta que caiga este gobierno que favorece a China. ¿Sale? Entonces, porque finalmente dieron marcha atrás de esta ley de extradición, que fue lo que hizo que detonaran estas protestas, ¿no? A la segunda o tercera semana echaron atrás esta ley y las protestas se mantuvieron, porque las protestas ahora son contra el gobierno hongkonés pro-Pekín. ¿Sale? Entonces, probablemente no se vayan a detener estas protestas hasta que caiga ese gobierno y hasta que se conforme un gobierno netamente hongkonés, que vea por los intereses propios de Hong Kong y no los intereses de China. ¿Podría haber otro Tiananmen? No lo descartes, no lo descartes. Te digo, yo creo que las autoridades chinas han sido sumamente cautas porque no les conviene, no les convendría una cuestión así en términos de su imagen a nivel internacional, en términos de posibles sanciones económicas que pudieran recibir, como se dio en el caso de Tiananmen por parte de la comunidad internacional. Es decir, estamos hablando también de una posición diferente que tiene China en ese momento, porque durante Tiananmen no era todavía la segunda potencia económica. No había los medios de ahorita. No había los medios de ahorita, etc. Es un contexto completamente diferente. Pero sí habría una reacción internacional, posiblemente, o no, porque finalmente también la reacción internacional frente a lo que sucede en Xinjiang ha sido muy tibia, ¿no? O en el Tíbet también, ¿no? Pero lo que ha estado últimamente en las noticias, en los medios, etcétera, es el trato que está dando China a los uigures, que los está llevando a campos supuestamente de reeducación, pero otros dicen que son campos de concentración, y no han hecho nada. Finalmente la reacción internacional ha sido sumamente tibia. Ha habido condenas, por supuesto, en la ONU, etcétera, pero finalmente no se ha hecho nada y China sigue haciendo lo que le place en Xinjiang. ¿Sería diferente en el caso de que haya una represión en Hong Kong? Posiblemente, o posiblemente no, ¿sale? Porque nuevamente volvemos a que finalmente el contexto y la posición que tiene China en el mundo es muy diferente. China también se ha hecho de muchos más aliados, en el caso de África, por ejemplo, etcétera, en Asia. Entonces, también las situaciones son muy diferentes, ¿no? Entonces, exactamente. Yo siento que las autoridades chinas sí han sido muy cautas, ¿sí? Porque a lo mejor consideran que sí puede haber una reacción internacional importante en la cuestión de Hong Kong, porque además estamos hablando de el principal centro financiero de Asia, ¿no? Sí, ¿cómo afectaría esto al capital internacional? ¿Sale? A la economía regional o a la economía internacional. ¿Sale? Es un caso sumamente difícil por todo esto, ¿no? Pues posiblemente en Hong Kong, a diferencia de Xinjiang, sí se dé una reacción fuerte de la comunidad internacional y de ahí viene la cautela con la que han actuado las autoridades chinas. Ya ha habido discursos fuertes de decir no vamos a permitir que estas manifestaciones en Hong Kong atenten contra la autoridad central de Pekín, porque finalmente Hong Kong es parte de China, etcétera, etcétera. ¿Sale? Los discursos han sido muy fuertes, pero las acciones han sido un tanto cautas, ¿sale? Porque la represión en realidad ha sido por parte de las fuerzas de seguridad hongkonesas y del gobierno hongkonés. Todavía no entra China. Todavía no entra China. Pero puede. O sea, finalmente, si dentro del cálculo del Partido Comunista, esa situación en Hong Kong puede perjudicar al interior el liderazgo del Partido Comunista, puede haber una intervención, ¿no? Pero todavía habrá que ver. Digo, todo lo que mencionemos ahorita está en el terreno de la especulación, ¿sale?
Se puede dar tanto un escenario como otro, ¿sale? Pero es una situación sumamente compleja. Oh, ok. Bien, creo que eso sería todo, compañeros. Profesor, muchas gracias. Al contrario, con mucho gusto. Y ese tema tan interesante que atrae a muchas personas. Creo que eso es todo. Gracias. Gracias.